It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 27, which is part of the series called Spanish on Fire. Today, a student from Europe tries to use the verb can, poder, in an Amazon Indian reservation. We are going to have a conversation in context from the lung of the world in the Colombian rainforest. To teach you this, Tina will accompany us in the hot seat. She is from Sweden. In addition, she is part of the volunteer program of Casa Gregorio, a small family hotel in the Ticuna indigenous community of San Martín de Amacuyacu. In this episode, she will try to spontaneously answer some questions that I prepare with this topic. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio desde la selva amazónica, considerada el bosque tropical más extenso del mundo. Viajando en avión estamos a 3 horas y 30 minutos de Bogotá, en Colombia. Hoy transmitimos desde el Amazonas, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Y aquí estamos otra vez en un hot seat, pero en esta ocasión estoy con una amiga que viene de un país espectacular, un país frío, hace mucho frío en ese país que se llama Suecia, ¿correcto? Sí. Y ahí en ese país vives en una ciudad, o vivías, porque ahora mismo estás de gira en América, en Sudamérica, ¿sí? Vivías en una ciudad que se llama Halmstad. Halmstad. Es difícil de pronunciar esta ciudad, el nombre de esta ciudad. Pero bueno, interesante de Suecia, que tiene dos cosas que recuerdo enseguida, ¿no? Uno, que siempre confunden a Suecia con Suiza. Sí. Ajá. Eso es algo que pasa con tu hermoso país. Y la otra cosa que recuerdo es a Zlatan Ibrahimovic. No sé si lo estoy diciendo bien, Sí. pero es uno de los goleadores más grandes que hay todavía en el mundo, en el fútbol activo profesional. A sus casi 40 años, creo que este año cumple 40 años, está activo y haciendo goles en Italia. Allá está jugando ahora mismo. Zlatan ha pasado por los mejores clubes de fútbol en el mundo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de fútbol, estamos aquí para hablar de español, ¿no es cierto, Tina? Y yo tengo una serie de preguntas, Tina, y vamos a empezar con algo interesante para ir también contando tus experiencias sobre el aprendizaje de español a los hablantes no nativos. Primero que todo, me gustaría saber cuánto tiempo llevas estudiando español y qué es lo que más dificultad te ha causado o la dificultad más grande que has encontrado al aprender español. Yo estudié español cuando yo 25 y es solo gramática, no mucho hablando en la escuela, pero la teorética, theory, es como todos los años no hablo español, pero es en mi cabeza, es como memory. Uh-huh. Como es con un hard drive. Y cuando yo empiezo a viajar en Guatemala y
Nicaragua, Colombia es un poco difícil porque los acentos son diferentes, usan diferentes palabras. Para mí es un poco difícil. Yo estoy confundido. Las palabras en Nicaragua no son mismo en Colombia. Es un poco más difícil para aprender cuando viajan a los diferentes países. Interesante, ¿sí? Y ahora que estabas respondiendo, noté varias cosas que usualmente pasan con mis estudiantes de español, ¿sí? A veces confunden cómo usar el verbo ser y estar. ¿Cuándo horrible. usar el verbo ser y estar? Nightmare. Sí, es un nightmare, dice ella, sí, es una pesadilla. Entonces, justamente cuando estabas explicándome cuándo empezaste a estudiar, ¿sí? Me dijiste que empezaste cuando tenías 25 años. Sí. Tú dijiste cuando 25 años, omitiste el verbo, ¿sí? En este caso. No quiero usar el verbo porque no sé. Exactamente, No no quieres usar el verbo porque no sabes cuál elegir, te confunde, pero tienes que usarlo para poder aprenderlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en inglés se dice I'm 25, por ejemplo. I'm 25. Pero en español, tengo. Yo, el verbo tener, yo tengo 25 años. Pero como estabas hablando del pasado, tienes que usar el mismo verbo y decir, cuando yo tenía 25 años empecé a estudiar español. O cuando tenía 25 años empecé a estudiar español, ¿sí? Allí es donde hay que hacer el cambio de chip del inglés al español, correcto, pero te entiendo perfectamente, es una pesadilla como tú bien dices. Entonces, además de eso, me dices que el tema de los acentos es algo que te ha de alguna manera como parecido bastante difícil, que haya tantos acentos en Latinoamérica, pero bueno, es que no es solo en Latinoamérica, ¿sí? No hay que olvidar que este idioma le pertenece también a nuestros abuelos españoles. Ellos fueron los que trajeron el idioma a estas tierras. Ahora estamos por acá, por ejemplo, en el Amazonas, haciendo el podcast en el Amazonas, y todavía hay algunas etnias muy pequeñas que conservan, como esta etnia ticuna, donde estamos nosotros ahora hospedados, que conservan el dialecto indígena, ¿sí? Pero muchos de esos dialectos, lógicamente, ya se perdieron. Queda una minoría reducida en el país que habla este tipo de dialectos y realmente se habla el idioma español, ¿sí? El idioma español de España, que tenemos, digamos, un uso especial en Latinoamérica, y en Latinoamérica hay diferentes acentos, como tú bien dices, ¿sí? Está esa manera especial de los argentinos de hablar, por ejemplo. Y che, boluda, ¿y vos cómo andás? ¿Y ya fuiste a visitar la calle Superí? Y che, boluda, ¿y vos de dónde sos? ¿Ya ves? Entonces es complicado, ¿ah? Es complicado. O, por ejemplo, el acento de España, que mencioné a España justamente porque hablamos de hispanohablantes. Hispanohablantes. Están involucrados allí los españoles, ¿sí? Que también tienen diferentes acentos en casi todas las provincias, las ciudades que hay en España. Entonces yo entiendo que es difícil, que es complicado, pero bueno, es un idioma bonito y el hecho de que estés aprendiendo acá y recorriendo Sudamérica te va a dar un conocimiento más grande del idioma. Hoy cuando estábamos en el almuerzo nos comentabas algo sobre tu experiencia en Costa Rica, ¿sí? ¿Cómo es que se llama ese plato típico de Costa Rica? Gallo pinto, me dijiste, gallo pinto, ¿sí? Sí. ¿Y qué es lo que pasa con el gallo pinto en Costa Rica? En Costa Rica y Nicaragua comen gallo pinto 3 veces cada día. Desayuno, almuerzo y cena. Es muy aburrido. Desayuno, almuerzo y cena. Sí. Y el tema es que gallo
pinto, ¿sí? Gallo pinto, estamos hablando de un animal que es el gallo, ¿sí? Que es el macho, digamos, y la gallina es la hembra, ¿sí? Entonces, gallo pinto realmente es como si estuviéramos describiendo a el gallo de un color pinto, que puede ser un color rojizo, por ejemplo, algo así, ¿sí? Entonces, eso también puede confundir a los hablantes no nativos. ¿Sabías eso? No sé, tal vez porque es frijoles, son rojos, no sé, ¿verdad? No sé. Cuando vaya a Costa Rica voy a preguntar, pero me da la impresión de que es por eso. Si es la combinación del arroz, me comentaste que es arroz, una ensalada, ¿cierto? Y frijoles, ¿no? No, O ensalada, plátano no. maduro, me dijiste. Plátano, frijoles y arroz. Muy bien, perfecto. Plátanos, Y frijoles y huevo. sí. También lleva huevo, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a meterle un poquito más de candela a la silla caliente, al hot seat. Y ahora quiero hacerte unas preguntas con un verbo que se utiliza mucho en español y se utiliza con el subjuntivo, ¿sí? El verbo poder. Entonces, ¿podrías decirme, Tina, qué es lo que más te gusta del Amazonas y qué cambiarías del Amazonas también? ¿Podrías decirme eso? ¿Qué me gusta en el Amazonas? Y al mismo tiempo, ¿qué cambiarías? ¿Sí? Ok, que me gusta es las comunidades donde estamos aquí en los ticunas y los más auténticos, las familias cuando viven cada día, como no especialmente para turistas, no hay como un show, es como natural. Y los animales en la selva. Y la otra pregunta, sorry. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías de esta región? ¿Sí? ¿Qué cosas de pronto que están sucediendo acá crees que pueden ser mejores? ¿Crees que podrían ser mejores? Uf, menos tecnología, tal vez, menos los jóvenes tienen los celulares, no hay mucho comunicación sin celulares y mucha música y no contacto con la naturaleza. Ese es como perdido un poquito, yo creo, para la nueva generación. Muy bien, entonces lógicamente el nivel de Tina es un nivel que está avanzando, que está mejorando, ¿sí? Y siempre al final cuando ya llegas a este nivel intermedio, viene el problema de las pequeñas cosas, así lo llamo yo, los pequeños elementos de las estructuras en las palabras, ¿sí? Como los artículos. Ahí está ese problema también. Siempre todos los estudiantes de nivel intermedio tienen ese problema. Los artículos. Entonces, si yo te pregunto, ¿podrías decirme qué es lo que más te gusta del Amazonas? Entonces, tú respondiste, que más me gusta del Amazonas es esto, esto, esto y esto. Y omitiste el artículo neutro lo. Lo que más me gusta... Solo una cosa. No, puedes decir varias cosas. Mira, lo que más me gusta del Amazonas es la naturaleza, los árboles, estar tan cerca de los animales, del río, el aire puro. ¿Ves? Yo empecé diciendo lo que más me gusta del Amazonas y después dije un montón de cosas. ¿Sí? Entonces esa es la manera en la que nosotros utilizamos el artículo neutro lo. Reconozco que es difícil saber cuándo se utiliza el artículo, pero si aprendes, por ejemplo, esta manera que te acabo de enseñar ahora a ti y a todos los que están escuchando el podcast, va a ser un comienzo. Si empiezas por ahí, cada vez que alguien te pregunta ¿qué es lo que más te gusta de Costa Rica? Entonces tú respondes, lo que más me gusta de Costa Rica es el gallo pinto, porque comemos gallo pinto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿no es cierto? Entonces, así vamos a empezar a utilizar el artículo neutro lo.
Y después, el otro problema es el uso del verbo poder. Porque cuando los estudiantes no saben utilizar el subjuntivo y el verbo poder, ¿qué pasa? Que su conocimiento, como el tuyo, les permite responder a la pregunta. Porque tienen el vocabulario para responder la pregunta. Pero omiten utilizar el verbo poder en subjuntivo. Omiten utilizar podría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tú puedes responder sin utilizar el subjuntivo y el verbo poder, como bien lo hiciste. Fuiste muy estratégica para responder, ¿sí? Pero una manera, digamos, correcta de responder la pregunta utilizando el verbo poder en subjuntivo sería de la siguiente manera. Voy a repetir la pregunta para que todos la recuerden. ¿Qué podrías cambiar del Amazonas? ¿Sí? ¿Qué podrías cambiar del Amazonas? ¿Qué cambiarías del Amazonas? Entonces, tú podrías responder de la siguiente manera. Si yo tuviera el poder, yo podría cambiar el manejo que se hace de los recursos económicos, porque a veces la inversión que hace el gobierno en este tipo de zonas naturales no es la adecuada. ¿Ves? Ahí acabo de utilizar el verbo poder en subjuntivo, que se vuelve podría. Y el tema del subjuntivo es que es imaginario. Todo lo que se diga en subjuntivo es imaginario, es hipotético, ¿sí? Porque yo quiero que el gobierno invierta bien los recursos. Yo podría, en mi imaginación, hacer que eso pase. Pero ¿va a pasar? No sé, es mi imaginación. Muy bien, perfecto, Tina. Entonces, cuéntame algo, Tina. Ahora que termines este recorrido acá en el Amazonas, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a viajar? ¿Cuál es tu próximo destino? Bogotá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Bogotá? Es Bogotá o Medellín. Los vuelos son más baratos para las dos ciudades. Y de Bogotá, no sé, tal vez a la costa, al Pacífico, o tal vez Europa, cuando si no hay otras oportunidades para voluntario y no me gustan las ciudades mucho, después 5 días es suficiente. Entonces, tal vez un vuelo para Portugal, para Europa. Muy bien, perfecto. Entonces ya regresas a tu continente después de un posible viaje a Bogotá, la capital de Colombia. Es la segunda vez que estás acá en el Amazonas. Sí. Definitivamente te gusta mucho el contacto con la naturaleza y sí que vale la pena venir a este sitio acá en Colombia. Y en Casa Gregorio, donde estamos hospedados, existe la posibilidad de que las personas que se comunican acá, los viajeros, puedan hacer voluntariado, ¿sí? Así que es cuestión de que se pongan de acuerdo con la dueña de este sitio, Heika, y su esposo, José, para tener la posibilidad de hacer un voluntariado acá y conocer el Amazonas. Entonces, te deseo lo mejor en tu próximo destino en Colombia. Espero que estés disfrutando del español de Colombia y ojalá que puedas manejar mucho mejor de ahora en adelante el español, ¿sí? Yo creo que tú podrías hacerlo muy bien hablando español. ¿Tú qué dices? ¿Podrías hacerlo bien? Sí. Sí podría hacerlo sí, bien. Podría. Muy bien, perfecto, Tina. Te deseo lo mejor, éxito en tu viaje y fue un gusto tenerte acá en esta hot seat en el podcast de Learn Spanish with a Native Speaker. Muchas gracias. Muchas gracias. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. The Amazon is considered the lung of the world, and this podcast is considered the best tool on the planet for you to speak Spanish fluently, only if you listen to each episode as many times as you can. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.